nuestro hermano Luis Felipe García, en el cual hemos invitado y queremos que comparta con nosotros alguna experiencia que él ha vivido y sobre todo que nos hable de un programa, de algo maravilloso en el cual ellos están involucrados. Así que, hermano, bienvenido. Gracias, hermano. ¿Cómo decíamos? Su nombre es Luis Felipe, ¿verdad? Luis Felipe García. Luis Felipe García. Hermano, quisiéramos que nos hablara un poquito acerca de lo que ustedes hacen, cuál es su ministerio, a qué se dedican. Bueno, sí, el Ministerio de Casa del Migrante Amar es un albergue que se encuentra en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este albergue me dicen que es el único albergue adventista en el norte y Sudamérica, hasta lo que sabemos ahorita. Este albergue se hizo para refugiar a los migrantes que vienen del sur. Muchos de ellos cuando llegan a la ciudad de Nuevo Laredo o a un país extraño, se encuentran víctimas de las pandillas, el crimen organizado y de muchas otras cosas que sufren, asaltos, secuestros. Y la Casa del Migrante Amar es un refugio donde allí ellos pueden recibir primeramente alimento, también comida espiritual. También se les inculca que busquen trabajo mientras que pasen por ahí. Y cuando hay comida de sobra, ellos salen a repartir comida a las colonias pobres de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Sin duda es un ministerio muy bonito, muy maravilloso, hermano. Ahora, es un ministerio que dice que está en la frontera, casi en Nuevo Laredo. Ahora, ¿cómo proyectar, cómo ayudar nosotros a este ministerio, hermano? Bueno, hasta ahorita el ministerio empezó y el lugar donde estamos ahorita es un lugar rentado. Hemos hecho el plan de comprar un terreno propio. Ya invertimos dinero en comprar una casa propia que ya sea de nosotros. Nosotros hacemos una serie de conciertos a beneficio de la Casa del Migrante Amar. Entre ellos nos han acompañado José Ocampo, Felipe Garibo, Zampaguita, Isis España y el pastor Armando Miranda. Puedo mencionar muchos otros más que nos han apoyado. Levantamos una ofrenda de amor para beneficio de la Casa del Migrante Amar. Y así cada adventista, cada persona que pone su granito de arena también forma parte del ministerio de la Casa del Migrante Amar para ayudar al prójimo. Amén, sin duda, hermano, me emociono al pensar de que existe un lugar como es la Casa Amar del Migrante que pueda ayudar a las personas que vienen buscando quizás una forma mejor de vida, una forma de un trabajo quizás, o que vienen huyendo de sus países por la delincuencia que existe en nuestros países latinos. Hermano, nos notifica que en este momento usted me ha entregado un panfleto en el cual tienen precisamente esta tarde un maravilloso concierto. ¿Quiénes nos acompañarán, hermanos? Según lo que usted tiene información, ¿a qué hora va a iniciar este concierto y si se sabe la dirección de dónde la podemos dar? Sí, permítame, es que no me lo sé de memoria, pero gracias a Dios el pastor Armando Miranda nos ha prestado su iglesia de Richardson. Amén. Para tener este concierto a beneficio de la Casa del Migrante Amar. La iglesia de Richardson se encuentra en 1015 East Beltline Road, Richardson, Texas, 75081. El concierto iniciará a las 5:30. Perdón, a las 5:30 empiezan unos comerciales, pero el concierto en sí empieza a las 6. En este concierto nos va a apoyar Isis España, los hermanos Ramírez y un dúo que nos acompaña que ahorita se me olvida su nombre, pero ellos vienen de México. Amén, amén. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, les estamos invitando para que en esta tarde nos acompañe a la iglesia de Richardson. Va a haber este maravilloso concierto por varios hermanos que estarán ahí y sobre todo tenga en mente que al hacerlo usted estará colaborando con el Ministerio Casa Amar del Inmigrante. Así es que les invitamos a que usted pueda unirse a este ministerio también colaborando de una u otra manera. Y no sé, hermanos, si alguna persona que quisiera donar o saber cómo funciona, ¿hay algún número de teléfono donde pueda comunicarse con ustedes? Sí, mi número de teléfono es el 214-566-0458.
aceptamos todo tipo de donaciones, desde ropa, zapatos, medicamento personal como para la fiebre y ese tipo de cosas. También hay muchos que sufren de diabetes, es que si alguien tiene acceso a insulina. También comida enlatada. Hay hermanos que nos han regalado hasta vehículos. Aceptamos todo tipo de donaciones. Les repito, lo que no puedan usar, los hermanos con mucho gusto van y lo reparten a los más necesitados, a los barrios pobres de Nuevo Laredo. Amén. Ahora, hermano, quizás algunas personas que nos están viendo que no son cristianas, no pertenecen a ninguna iglesia, y surge la pregunta, ahora, ¿cómo sé yo de que lo que yo voy a donar va a llegar a su destino? ¿Hay alguna organización? ¿Tienen una cuenta de banco? ¿Cómo manejan los fondos que entran a la Casa Mar? Sí, hay una cuenta de banco en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahorita en este momento no tengo conmigo el número de cuenta. Si quieren más adelante se los hago llegar. El pastor Ervin Ortiz, el pastor José Amador, el pastor Armando Miranda, y el director de Ministerio de Prisión, Martín Escobedo, son pastores que nos apoyan en este ministerio. Ellos mismos durante los conciertos pasan enfrente y testifican de estas cosas. Ellos mismos han visto cómo llega el dinero, a dónde llega. Hay una cosa que siempre nos gusta ser claros. Cuando se levanta la ofrenda, llevamos la ofrenda y la llevamos con el tesorero de la iglesia. El tesorero de la iglesia hace la cuenta y después esa cantidad se proyecta a la congregación para que ellos sepan cuánto se levantó. Entonces, de allí lo depositamos en la cuenta de banco y se usa a la disposición del director de la Casa del Migrante Mar. Si algunos de ustedes les gustaría conocer la Casa del Migrante Mar, están bienvenidos. Si quieren cantar, si quieren predicar, si quieren compartir el evangelio con los migrantes que se encuentran ahí, están todos bienvenidos a participar en este ministerio. Amén. Muchas gracias, hermano, por su información, muy valiosa, por cierto. Así es que todos nuestros queridos hermanos y amigos que nos sintonizan, ya saben, tienen el número de teléfono de nuestro hermano. Cualquier donación que usted quiera hacer, lo puede hacer, ¿verdad? Y contáctese con él. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano, por su tiempo, ¿verdad? Y que Dios me nos acompañe hoy, mañana y siempre. Vamos a pasar ya al santuario, donde se inicia nuevamente o se abre nuevamente la palabra de Dios para esta hermosa mañana con el pastor Roberto Dávila, en el cual nos trae el hermoso mensaje esta mañana, bendecidos por su palabra. Así es que, hermano Byron, pasamos controles adentro del santuario. El dolor ni el pecar, aquí reinará la paz. Hay gozo en la iglesia, ¿verdad que sí? Gloria al nombre del Señor. Ha sido una semana de mucha bendición. Y habrá más para gloria de su nombre. Vamos a cantar con júbilo. Hermano, yo sé que el dolor a todos nos puede tocar. Jesús es refugio que tú no debes olvidar. Recuérdanos siempre, Señor, tu maravilloso amor. Amor que nos sostendrá. ¿No lo oigo, iglesia? Hasta la eternidad. Canta, iglesia, fuerte. Cuando la tormenta azota, yo me refugio en Jesús. Él es la fuerza que me sostendrá, en todo me ha de ayudar. Pronto he de verle en las nubes, con Él nos levantará. Allí no estará el dolor ni el pecar, allí reinará la paz. Pronto he de ver tormentas suben, yo me refugio en Jesús. Él es la fuerza que me sostendrá, en todo me ha de ayudar. Pronto he de ver
vamos a abrir tu palabra y esperamos nuevamente que tu Espíritu nos hable. Abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Realmente es motivo de gozo y alegría haber compartido con toda la iglesia esta semana. Desde el día viernes en la noche, sábado en la mañana, hemos disfrutado, hemos gozado y hemos compartido también con la familia que tenemos aquí en Dallas. Y queremos decirles que mi familia y yo estamos sumamente agradecidos con Dios por esta experiencia, y a la vez quiero decirles que seguiremos orando por todos ustedes. Gracias, pastor, gracias, hermana Martita y familia también pastoral. Queremos decirles que oramos también por ustedes y que Dios siga bendiciendo esta iglesia por el ministerio que desarrollan. Vamos a abrir la Biblia y vamos a buscar la carta a los Efesios. Efesios, el capítulo 1, versículos 15 y 16. Efesios, capítulo 1, versículos 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, le escribe una carta donde presenta de manera concisa el propósito de Dios para su iglesia, el propósito de Dios para esa iglesia ubicada en ese lugar llamado Éfeso. El tema principal de la carta a los Efesios es la unidad del cristiano en Cristo. ¿Cómo podemos como cristianos, cómo podemos como familia pertenecer a la familia de Dios, a la familia celestial? Tanto así que en la carta el apóstol Pablo dice que Dios quiere reunir la familia terrenal, es decir, esta familia que se reúne los días sábados para conmemorar la creación, pero también para celebrar la redención. Esta familia que se reúne a pesar de los defectos, a pesar de las necesidades, a pesar de cualquier situación, sabemos que la familia, la iglesia, es una iglesia militante y que pronto Cristo la hará una iglesia triunfante. Esa familia, Dios la quiere reunir junto con la familia del cielo, porque tanto los que están en el cielo, allá arriba, como los que estamos aquí abajo, la familia terrenal, un día formaremos parte de un solo equipo, de una sola familia por toda la eternidad. Eso es lo que Dios quiere hacer, reunir, volver a unir la familia del cielo con la familia de la tierra. Pero ¿cómo? ¿De qué manera podemos nosotros como familia estar unidos? ¿Cómo? ¿De qué manera podemos nosotros alcanzar ese propósito de Dios? Quiero decirles que Éfeso, hablando de la ciudad, era un lugar deseable, por eso le pusieron Éfeso. Éfeso, el nombre Éfeso significa deseable. Y ese lugar, Éfeso, era deseable por muchas razones. Una de ellas era deseable por su economía. Éfeso era una ciudad muy comercial, muy visitada. Era una ciudad donde abundaban, digamos, los negocios. La gente llegaba a Éfeso para poder prosperar, para poder crecer económicamente. Aparte de eso, Éfeso era deseable por su cultura, era deseable también por su religión. En Éfeso se adoraba una diosa llamada Diana. Los habitantes de Éfeso eran muy religiosos, tanto así que el negocio principal de la ciudad era hacer pequeñas estatuas en honor a la gran diosa Diana, que según la mentalidad y según la cultura de aquellos días, esa Diana, esa imagen de Diana había caído de Júpiter. Por esa razón es que Éfeso era muy visitado. Recordemos que en esa ciudad estaba aquel gran templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. A esa ciudad, a Éfeso, llegó el apóstol Pablo y predicó su mensaje, predicó el mensaje de salvación. Ganó mucha gente para gloria de Dios. La iglesia creció. Y ya cerca del año 60, cuando él estaba preso,
le envió entonces esta carta, la carta que nosotros tenemos hoy, la carta a los Efesios. Yo quisiera que ubiquemos nuestra mente en esos dos versículos que acabamos de leer. El apóstol Pablo, después de iniciar la carta elevando una oración a Dios, de agradecimiento a Dios, de exaltación a Dios, a partir del versículo 14, él hace ahora una oración por la iglesia. Por eso es que dice allí, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Él, aunque estaba lejos de Éfeso, aunque estaba lejos de su familia ya, dice que llegaron noticias a sus oídos que esa iglesia tenía dos ingredientes fundamentales para ser una iglesia deseable. Esa iglesia tenía dos ingredientes vitales para poder crecer y para poder seguir con la bendición del Señor. Cada cosa que nosotros hacemos en el nombre de Jesús lleva la bendición del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Esa iglesia fue fundada con el propósito de ser bendición para ese lugar, con el propósito de crecer el reino de Dios. El reino de Dios vino a esta tierra. Cristo, su mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el mensaje de los apóstoles era un mensaje de arrepentimiento, era un mensaje de establecimiento en el reino de Dios. Nosotros, cuando comenzamos a creer, cuando comenzamos a andar con el Señor, participamos de las bendiciones que trae el reino de Dios. A Nicodemo se le dice: si no naces de nuevo no podrás entrar en el reino de Dios. El ladrón en la cruz le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que de alguna manera la Biblia nos llama la atención para que podamos centrar nuestra mente no en las cosas temporales de este mundo, no en las cosas terrenales, sino que podamos centrar nuestra mente en el reino de Dios, en los negocios de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? En el mundo tendremos aflicciones, en el mundo tendremos necesidades, en el mundo vendrán tempestades de manera repentina, así como el terremoto que hubo en México días atrás. En el mundo vendrán situaciones difíciles, pero confiad, dice la palabra de Dios: yo he vencido al mundo, bendito sea el Señor. No podemos nosotros centrar nuestra mirada en las cosas de este mundo. Usted nunca desvíe su atención de las cosas de Dios. Aunque se desplomen los cielos, dice la Biblia, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No tendremos miedo porque el Señor está con nosotros. El problema es cuando desviamos nuestra mirada. El problema es cuando desviamos nuestra atención de la voz de Dios. La Biblia dice: un día los hijos de Israel salieron de Egipto. Fueron por el desierto liderados por ese gran hombre llamado Moisés. Pero llegaron a cierto lugar donde no podían avanzar más. Tenían frente a ellos el Mar Rojo. A cada lado de ellos tenían grandes colinas, grandes montañas. Y detrás de ellos venía Faraón con todo su ejército, la gente de a caballo, los carros de guerra. Venían dispuestos a hacerle la batalla. No tenían hacia dónde ir. El mar de frente, las montañas a los lados y el ejército atrás. ¿Para qué nos hiciste subir de Egipto?, dijeron ellos. ¿Para qué vamos a estar aquí? Ahora vamos a morir en el desierto. Y dice la Escritura: al ver ellos a los egipcios, tuvieron miedo. Al ver ellos a los egipcios, tuvieron miedo. Un día se levantó un gran paladín, un gladiador, un guerrero filisteo llamado Goliat. Y ese paladín, ese guerrero llamado Goliat, retó a las huestes de Israel, los llamó a la batalla. Si alguno quiere pelear conmigo, que venga. Si el que vence, entonces ese va a ser el que va a dominar, y aquellos que salgan derrotados serán esclavos. Y los retaba en la mañana y en la tarde por 40 días. Y dice la Escritura que los israelitas, al ver el gigante y al escuchar las palabras del gigante, dice la Biblia, tuvieron miedo. Apareció ese muchachito llamado David, que estaba acostumbrado a oír la voz de Dios,
y estando acostumbrado a oír la voz de Dios, oyó las palabras del gigante y dijo: ¿quién es este gigante incircunciso para que amedrente así a las escuadrones de los ejércitos de Jehová? Y ese muchachito, ese jovencito, con una sola piedra, en el nombre de Dios venció al gigante, porque estaba acostumbrado a oír la voz de Dios, a contemplar la gloria de Dios. No tuvo miedo de cualquier amenaza, no tuvo miedo de cualquier gigante. Esa es la iglesia que Dios quiere tener. Una iglesia que esté dispuesta a confiar, una iglesia que esté dispuesta a crecer. Y eso es lo que presenta el apóstol Pablo. He oído dos cosas de ustedes, iglesia. Y lo primero que dice la Escritura es: he oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo primero que tenía esa iglesia? Tenía fe. Sin fe, dice la palabra, es, ¿cómo dice? Imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Esa iglesia, una iglesia de fe, una iglesia que confiaba, una iglesia que dependía de Dios, era una iglesia de victoria. He oído de vuestra fe, he oído de vuestra confianza en el Señor. Esa fe que tenía la iglesia era una fe pura, era una confianza, así como deposita la confianza un niño en su padre. Un niño confía plenamente en sus padres. De igual manera, nosotros como hijos de Dios podemos confiar plenamente en nuestro Padre Celestial, porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días, porque Él ha prometido que nada nos hará falta, porque Él ha prometido que en medio de las circunstancias difíciles, en medio de las enfermedades, Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y aunque no fuera así, aunque el Señor no nos sane, aunque el Señor miremos que Él no nos responda como nosotros esperemos, bendito sea su nombre y majestad. La Biblia dice que habían 3 jóvenes hebreos dispuestos a venerar el nombre de Dios a pesar de la amenaza del gran rey. Dice la Escritura que ellos le dijeron al rey Nabucodonosor: ¿sabes qué, rey? Nuestro Dios nos puede librar de ese horno de fuego. Nuestro Dios es poderoso para librarnos. No nos vamos a inclinar delante de ti. Vamos a seguir siendo fieles a Dios porque hemos confiado en Él. Y aunque no nos librara, y aunque nos lanzara al horno de fuego, sepa, oh rey, vamos a seguir obedeciendo al Señor. El Señor, dice la palabra de Dios, el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, dependamos de Él. Confiemos en Él. Dice la Biblia: he oído de vuestra fe. Si el apóstol Pablo estuviera vivo, y si llegaran noticias de la iglesia, y si llegaran noticias de tu experiencia, ¿qué oiría el apóstol Pablo? ¿Podría él decir: he oído de vuestra fe? ¿O será que podría él decir: he oído de vuestras quejas? ¿Saben que lo contrario a la fe, lo contrario, la experiencia contraria, una iglesia de fe es una iglesia que confía? Una iglesia que no tiene fe es una iglesia que mucho se queja. Y a veces nosotros nos quejamos por situaciones inimaginables. La Biblia nos describe la experiencia de Israel, que se quejaba de todo. Se quejaba del agua, se quejaba de muchas cosas, se quejó hasta del maná. Se quejó de lo que tenían y hasta de lo que no tenían, se quejaban. Y esa gente que se quejaba, esa gente que murmuraba, quedó allí en el desierto postrada, no entró en la tierra prometida. Que el Señor nos ayude, amada iglesia, a poder depender de Él y solamente de Él. Que podamos escuchar su voz por medio de su palabra. Que tengamos esa intimidad con Él por medio de la oración. Y que nunca salgan de nuestros labios palabras de murmuración, palabras de queja. Que siempre toda palabra sea palabra que edifique el nombre de Dios. Job lo perdió todo. Tenía muchas posesiones, pero lo perdió todo. Hasta sus hijos. ¿Y saben qué fue lo que dijo Job? Dice la Biblia. Job dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. No hubo quejas. Que Dios nos ayude a alcanzar esta experiencia. Una iglesia deseable es una iglesia que tiene fe. Pero recuerden, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra del Señor. Una iglesia deseable es una iglesia que estudia, que escudriña la palabra del Señor. Es una iglesia que dedica tiempo para estudiar la Biblia,
que en cada hogar se levante ese altar para estudiar la palabra de Dios. Que niños, jóvenes, adultos, cada quien esté dedicando cada mañana ese tiempo, apartar ese tiempo para estudiar la palabra de Dios. Si solamente nosotros nos limitamos para el sermón que está en la iglesia o por el mensaje que vemos por medio de las redes, lamentablemente no podremos permanecer hasta el fin. Si queremos permanecer hasta el fin, lo podremos hacer si cada día podemos nosotros depender del precioso libro como lo es la palabra del Señor. Una iglesia de fe es una iglesia que escudriña la palabra. Pero ahora el apóstol Pablo no solamente presenta ese ingrediente como lo es la fe, sino que también él dice: he oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, pero en segundo lugar presenta otro ingrediente. ¿Cuál es? Pero también he oído de vuestro amor para con todos los santos. Y miren la manera en que él lo presenta: he oído de vuestra fe en el Señor, es decir, una relación vertical hacia Dios. Pero también he oído de vuestro amor para con los santos, una relación horizontal para con el prójimo, para con la iglesia. Recordemos en qué consistía llevar la imagen y semejanza de Dios allá en el Edén. Cuando Dios creó a la primera pareja, los creó con la facultad de conocer personal e íntimamente a Dios, pero también los creó con la facultad de relacionarse perfectamente bien con sus seres queridos, con su prójimo. En eso consistía la imagen y semejanza. Llevar a conocer a Dios. Ellos no tenían impedimento. Adán y Eva se comunicaban con su Creador cara a cara, pero de igual manera tenían una relación íntima, personal, amorosa entre ellos. El hecho de que Dios esté restaurando, regenerando su imagen en nuestra vida, quiere decir que nosotros hemos de consagrarnos a Él cada mañana y hacer de eso nuestro primer trabajo, ¿sí o no? En segundo lugar, tiene que ver con nuestra buena relación entre nosotros, con llevarnos bien como familia en la iglesia, con tener amor unos por otros. Dice la Biblia: en esto conoceréis que son mis amigos, que os améis, dice la Biblia, unos a otros, así como yo os he amado. La Biblia nos presenta una iglesia que necesitaba amarse a pesar de sus diferencias, a pesar de sus defectos. Lamentablemente, una de las primeras cosas que perdió la iglesia, hablando de la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, fue este ingrediente, el ingrediente del amor. ¿Se acuerdan ustedes cómo lo presenta el libro de Apocalipsis en el mensaje de la iglesia de Éfeso? Tengo una sola cosa contra ti, dice el testigo fiel. ¿Qué era? ¿Qué fue? Que habéis perdido, ¿qué cosa? Tu primer amor. La iglesia de Éfeso era una iglesia deseable, era una iglesia victoriosa. Fue una iglesia que fue comparada con el caballo blanco que salió venciendo para vencer. Una iglesia que predicó el mensaje de salvación. Una iglesia que bautizaba miles en un solo día. Una iglesia que crecía. Una iglesia que tenía todas las cosas en común. Una iglesia que era amorosa unos con otros. Una iglesia que daba el pecado el nombre que le correspondía. Era una iglesia que era bendición no solamente para los miembros de la iglesia, sino también para los que no eran miembros de la iglesia. Los romanos también se unían a la iglesia. Los judíos creían en el Cristo que había venido a morir por cada una de las personas. Era una iglesia que crecía, pero tenía amor. En el momento en que perdió ese amor, en el momento que perdió ese ingrediente vital y fundamental, lamentablemente, otras cosas, otras situaciones vinieron a dañar la iglesia. Una iglesia es deseable, queridos amigos y hermanos, no por el lugar de adoración. Una iglesia es deseable no tanto por el programa que éste pueda tener. Una iglesia es deseable si en esa iglesia hay fe y en esa iglesia hay amor. Todos queremos estar en una iglesia llena de fe y llena de amor, ¿sí o no, hermanos? Yo doy gracias a Dios por la visión que ha tenido la familia pastoral. Y esta iglesia es una iglesia que ha recibido muchas bendiciones. Esta iglesia es una iglesia que tiene una infraestructura deseable, muy hermosa, muy lindo. Lo que da el ingrediente primordial, principal para que la iglesia sea deseable, es que esta iglesia tenga fe.
y que esta iglesia tenga amor para con todos los santos. Que seamos una comunidad de creyentes, a pesar de nuestras diferencias culturales, a pesar de nuestras diferencias en cuanto a las raíces que traemos. No importa cuán diferentes seamos, lo importante es que somos una sola familia en Cristo Jesús. Lo importante es que estamos todos dispuestos a renunciar al yo y a permitir que Cristo sea el que gobierne nuestra vida. Porque cada vez que la iglesia se consagra, cada vez que la iglesia se une en este propósito, el nombre de Dios es glorificado. Y la mayor evidencia es que las almas vienen y rinden sus corazones al Señor. Yo quisiera ir terminando. Pero antes de terminar, yo quisiera motivar para que la iglesia siga en el camino en el que está. Para que la iglesia siga confiando en el Señor. Acontecimientos políticos, religiosos se han de dar a su debido tiempo. Las profecías, así como están escritas en el libro de Apocalipsis, ya se han cumplido al pie de la letra. La predicación del evangelio es una de las profecías que se está dando. En el mundo entero se está predicando el evangelio, por diversos medios, por diversos métodos. Pero lo que necesitamos nosotros entender es que si Cristo viene hoy, todos nosotros podamos estar preparados e irnos con Él a las mansiones celestiales. No pensemos qué va a ocurrir el día de mañana. Preocupémonos e interesémonos en estar preparados el día de hoy. Que hoy nuestra vida esté consagrada a Dios. Que hoy podamos escuchar la voz de Dios. Que hoy podamos hacer los preparativos para irnos con Cristo a las mansiones celestiales. Ya sea si Él viene hoy o no viene. El día de mañana estemos listos también ese día. Y pasado mañana estemos listos también ese día. No importa qué día venga, lo hemos de esperar porque Él nos va a salvar. Queremos que este sea nuestro sentir. Y donde usted nos esté escuchando, donde nos esté viendo, no importa en qué momento sea, Cristo viene por segunda vez. Y la iglesia ha de estar lista. La iglesia ha de estar preparada. Dice la Biblia que Él viene a buscar una iglesia que no tiene mancha ni arruga. Una iglesia bien adornadita, bien preparada. Una iglesia que se ha perfeccionado en la verdad, que ha oído la voz de Dios y no tiene miedo de los acontecimientos futuros. No tiene miedo de que el enemigo se levante, así como se levantó en el momento final del ministerio de Cristo. Y las huestes espirituales de maldad trataron de impedir que Él subiera el Calvario y diera su vida por cada uno de nosotros. No importa, Cristo está con nosotros. El Señor está con nosotros. No importa. Hagamos las cosas que nos toca hacer hoy día. Prediquemos el evangelio. Llamemos a nuestros amigos al conocimiento de Dios. Vivamos nosotros el evangelio. Seamos luz para las demás personas. Y la obra el Señor la hará. ¿Cuántos quieren esta experiencia, hermanos? Vamos a orar. Pero vamos a orar cantando al Señor. Y este canto va a ser una alabanza. Este canto va a ser una melodía que ha de subir hasta las mansiones celestiales. Y podamos nosotros decirle al Señor: ven, Señor Jesucristo. Ven, Señor. Que podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero estar listo para tu encuentro. Quiero estar listo para tu venida. Yo quiero estar preparado, no solamente yo, sino también toda mi familia. Hemos de cantar el último himno. Y vamos a hacerlo con gozo y alegría. Vamos a hacerlo con todo nuestro ser. Puestos de pie, vamos a entonar el himno número El Rey que viene cerca está. ¿Cuántos creen eso, hermanos? El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió. Vamos a entonarlo con todo nuestro ser. ¿Cuántos creen que hay ángeles aquí, hermanos? Los ángeles han descendido a este lugar. Los ángeles adoran junto con nosotros y están tomando nota, y tomaron nota de las cosas que hoy se vieron. El nombre de cada uno de ellos ha de ser registrado en la feligresía de esta iglesia, pero por sobre todas las cosas ha sido registrado en la feligresía del cielo. Y damos gloria a Dios por eso. Damos gracias a Dios por eso. El Rey que viene cerca está. 168. Cantemos.
cantemos. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eternal podrán los pueblos ver. Cerca está, iglesia. De esta hora de la mañana, ya mediodía, para la honra y gloria de nuestro Dios, pero hemos sido grandemente bendecidos, hemos sido en esta mañana conmovidos por el poder del Espíritu Santo. En esta mañana y mediodía el pastor ha terminado su ciclo de conferencias al encuentro con tu Dios, hermana. Ha sido maravilloso. ¿Qué le ha parecido a usted? Sí, es una gran bendición lo que hemos sentido. Ha caído el Espíritu Santo en esta iglesia. Amén. Y no solo en la iglesia de nosotros, ha trabajado muy fuertemente, y más aparte con los hermanos que se han bautizado. Amén. El pastor hoy cierra su ciclo de conferencias hablando de la segunda venida de Cristo y hablando de una iglesia de fe, una fe ferviente, una iglesia activa. Así es que esperamos que usted allá donde nos ha escuchado, en la sintonía quizás de su hogar, quizás en el móvil donde usted se encuentra, en su automóvil, a través de la página de El Último Mensaje vía TuneIn Radio o MixLR. Esperemos que usted también ha sido grandemente bendecido en esta hora de la mañana a través de la palabra de nuestro amado Dios. Y recordemos que no solo hoy, sino que este video se va a quedar para siempre hasta que Dios quiera. Así es que en un futuro quien lo vea, le mandamos una gran bendición aparte de Cristo Jesús y de nosotros. Claro que sí, hermana. Para eso es la tecnología, para que todo esto, gracias a Dios, lo usemos poderosamente y que quede impregnado allí, para que cuando usted necesite consuelo, necesite palabras de aliento, pueda ir a la página del Último Mensaje TV y ahí poder deleitarse a través de la palabra de nuestro amado Dios. Sí, nos puede buscar por www.elultimomensaje.org. A veces se me atoran las palabras. Claro que sí. Además tenemos un número de teléfono de nuestra radio, hermano. Sí, el número de teléfono es 972-793-4733. Hermano, ¿qué tal si pasamos al santuario para la oración final? Claro que sí, pasamos al santuario, hermano. Se despiden de ustedes porque creo que ya con esto cerramos nuestra transmisión en vivo, ¿verdad? Así es que se despide usted de su amigo y siervo de Dios y todo el equipo de la radio, El Último Mensaje, detrás de cámaras. Que Dios les bendiga en compañía de nuestra hermana Angélica Caballero. Que Dios los bendiga. Nos encontremos cantando el cántico de Moisés y del Cordero en las mansiones celestiales. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por la obra del Espíritu Santo que ha conquistado corazones en toda esta semana. Gracias por las personas que, aunque no han estado presentes aquí, han estado conectados con tu palabra por medio de las redes sociales. Bendícelos a ellos también. Guárdanos y al salir, que tu bendición inunde a otras personas por medio de nuestra obra, de nuestra misión. En el nombre de Jesús. Amén.